La responsabilidad civil es un concepto fundamental en el mundo del derecho y la justicia. Se refiere a la obligación que tiene una persona o entidad de reparar los daños o perjuicios que ha causado a otra persona o entidad. En otras palabras, se trata de la responsabilidad que se deriva de los actos negligentes que causan daño a terceras personas. El objetivo de la responsabilidad civil es garantizar que las personas sean indemnizadas por los daños que han sufrido como consecuencia de la conducta de otra persona. Esta figura se aplica a una amplia variedad de situaciones, por ejemplo, en accidentes de tráfico, negligencia médica, daños causados por productos defectuosos, el incumplimiento de contratos, entre otros. Es importante destacar que la responsabilidad civil no se limita a los daños materiales, sino que también incluye aquellos que se tratan de la responsabilidad de los daños morales y psicológicos que haya sufrido la víctima como consecuencia de la negligencia de otra persona. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad civil? Esta responsabilidad puede presentarse de diferentes maneras de acuerdo al origen de la obligación. A continuación, explicaremos cuáles son los tipos de responsabilidad civil más comunes. La primera de ellas es la responsabilidad civil contractual, y es aquella obligación que surge de un contrato entre las partes. Si una de estas incumpliese, la otra puede exigir la reparación del daño que se haya causado como consecuencia del incumplimiento. Pero, ¿en qué consiste la responsabilidad civil contractual? Esta corresponde al momento en que sucede un incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato entre dos o más partes. Incumplimiento que genere un perjuicio o daño a la contraparte del causante. En este sentido, el causante del daño será quien responda ante la parte afectada. ¿Cuál es la norma que lo regula? El artículo 1602 del Código Civil colombiano establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes o para las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Luego entonces, cuando se incumple lo establecido dentro de un contrato, las partes deben asumir las consecuencias legales y económicas relacionadas. Es importante tener en cuenta cuál es el procedimiento para reclamar la responsabilidad civil contractual. En este caso, la parte afectada debe seguir tres pasos principales. El primero de ellos es demostrar la existencia del contrato, el segundo de ellos es probar el incumplimiento de la otra parte y el tercero es acreditar los daños sufridos y su relación directa con el incumplimiento. El plazo en Colombia para presentar una acción por responsabilidad civil contractual es de 5 años contados a partir del momento en que se produjo el incumplimiento del contrato. Ahora hablaremos sobre responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Hablaremos de tres diferencias básicas y simples que tienen estas dos responsabilidades. Empecemos con la primera, que es la carga de prueba. En la carga de prueba en responsabilidad civil contractual no es necesario probarse, ya que es una cláusula que seguramente se ha violado por alguna de las partes. Entonces la necesidad de prueba aquí no existe. Distinto que en la responsabilidad civil extracontractual. Como ya conocimos que en la responsabilidad civil extracontractual es un caso de dos partes, donde no existe un contrato, donde no existen cláusulas, donde no existen deberes de cumplimiento, en esta carga de prueba sí debe probarse, ya que no existe el incumplimiento de algún deber ya pactado anteriormente. Entonces la carga de prueba es necesaria en este caso. Ahora hablemos de la exoneración. En la exoneración vamos a estar en la parte civil contractual. Ya conocimos que la parte civil contractual es una voluntad de partes que firman un contrato. Ahora, ¿por qué hablo de exoneración? Porque en este contrato de ambas partes, donde hay mutuo acuerdo, tenemos que saber que existen cláusulas especiales. Y ahora me dirán, Miguel, ¿para qué carajo me sirven las cláusulas especiales? Justamente para lo del título de esta segunda diferencia, para la exoneración de la responsabilidad. Se pueden decir que en casos fortuitos o en casos extremos de fuerza mayor, en una cláusula especial diga que si pasó un huracán por la casa que yo estaba arrendando, no tengo por qué dar cumplimiento a la responsabilidad que tendría de pagar la casa por pérdida total. Y ahora como ustedes son como yo, que solo aprenden con ejemplos, les voy a poner uno. Pongan que Pepito Pérez y Amanda Julia están firmando un contrato de arrendamiento. Pepito Pérez le arrenda la casa a Amanda Julia. Amanda Julia, Pepito Pérez tiene que cumplir con dar la casa bien tenida y con todos los cosas incluidos en el contrato. Y Amanda Julia tiene que responder económicamente por el arrendamiento que está dando Pepito Pérez. Ya van unos 5 meses del contrato y el contrato estaba firmado por un año. Pero
viven en Hawái, viven allá en Estados Unidos donde pasa un huracán a cada rato y llegó y destruyó la casa totalmente. Dirían, no, pues el contrato está firmado por un año, Amanda Julia tiene que responder por el año. Pero si en la cláusula especial se dijo que fue un caso fortuito o de fuerza mayor, la responsabilidad no existe. Ahora, como tercera diferencia, aquí también tenemos las causas. Dirán, ¿cómo así las causas? Aquí sí se diferencia también en la parte contractual como en la extracontractual, ya que la causa de responsabilidad en la contractual se causa por el no cumplimiento del contrato, en vez que en la extracontractual tenemos la intervención de terceros o un caso fortuito. Entonces, un ejemplo en la extracontractual es cuando voy manejando en la carretera, viene una persona, me choca, ahí se genera una gravedad, un daño hacia mí, pero pues ella no tenía, no había pactado en un contrato conmigo que me iba a chocar y generarme daño. Ahora, ¿se acuerdan que anteriormente les expliqué que una de las diferencias era la exoneración? Ustedes dirán, Miguel, o sea que yo puedo decir que si a Pepita Pérez se le muere la mosca que vive en el cuarto derecho, yo no le tengo que pagar los 250 millones que le debo. Menos tú estás pendejo, ¿ok? Pues no, tampoco es así de fácil como es. Existen cláusulas especiales que pueden pactar entre las partes, pero estas no pueden pasar por encima de las leyes colombianas y de ninguna manera deben ser abusivas. Debe ser claridad que si ocurre un acto de fuerza mayor o caso fortuito y tú no puedes pagar el cumplimiento de tu deber del contrato, debes probar esta causa de fuerza mayor o caso fortuito. Ahora, hablando en énfasis sobre la responsabilidad civil contractual, hay unos elementos que se deben configurar para que ésta proceda. Eso no me lo esperaba. Empecemos por el primero, que es la existencia de un contrato válido. Un contrato que es un acuerdo de ambas partes, pero que está bajo acuerdos de la ley. Segundo, el incumplimiento del contrato. Ya tenemos conocimiento pues que fue un contrato pactado por ambas partes que está bajo la ley y una de las partes incumplen alguna de las cláusulas pactadas en este. Tercero, daño. Debe existir un perjuicio que puede ser tanto material como moral. Y cuarto, es la relación de causalidad, donde el daño causado tiene que estar totalmente vinculado con el incumplimiento del contrato. Ahora, anteriormente les hablé de daños y vamos a explicar distintos tipos de daños que existen. El primero es el daño emergente. Y esta se genera por la pérdida económica sufrida directamente por la víctima. La segunda es el lucro cesante. Esta se causa cuando dejo de percibir las ganancias que estaba teniendo por el incumplimiento del contrato. Tercero, pero no menos importante, el daño moral. Estas son las afectaciones psicológicas y emocionales causadas por la afectación del contrato. Ahora hablaremos de la indemnización y la responsabilidad civil contractual. Esta se basa en intentar dejar la víctima en el mismo punto que hubiera estado si el contrato hubiera tenido un cumplimiento adecuado. ¿Se acuerdan que anteriormente yo les hablé sobre un caso fortuito o fuerza mayor? Se los voy a explicar un poco más detallado. El caso fortuito es un acto que se pudo haber previsto, pero pues no se hizo. Entonces, de haberse podido prever, este no hubiera causado el daño que ocasionó. En el caso mayor, es algo que uno no puede evitar. Les voy a poner un ejemplo. Es caso fortuito que yo vivo en un lugar donde pasan muchos huracanes, entonces yo tengo que hacer un búnker en mi casa para salvar mi vida. Pero es caso de fuerza mayor si por más que yo blindé el búnker, el huracán, el maremoto o lo que haya pasado por mi casa fue tan fuerte que igualmente lo destruyó. Les voy a poner el último ejemplo de responsabilidad civil contractual en un incumplimiento. Imagínense que está una obra pactada para la entrega el 5 de diciembre. Ahí voy a hacer mi local. La obra quedó mal, se pasó de tiempo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Lo que me hizo generar más gastos económicos y una pérdida de oportunidad en mi negocio. En este caso, yo podría solicitar una indemnización por lucro cesante y daños emergentes, ya que esto no fue causado por mi culpa, sino por una violación de un contrato de mutuo acuerdo. Así que para concluir, la responsabilidad contractual es una herramienta esencial que nos ayuda a garantizar el cumplimiento de las obligaciones y de defender nuestros derechos que tenemos en ambas partes
para que haya un garante de que todo salga correctamente, bajo ley y bajo fundamento. Así que si usted tiene una empresa o quiere hacer un acuerdo o un contrato de arrendamiento entre el sinfín de contratos que hay, tienes que saber las leyes y los fundamentos de esto. Se encuentran a partir de la sentencia del 24 de agosto de 2009, ya que la Corte Suprema de Justicia expone que estos elementos son el hecho, la relación de causalidad, el daño e imputación. El hecho es el primer elemento y se refiere a cualquier evento natural o humano, voluntario o no, que pueda tener efectos legales. Dentro de los hechos humanos encontramos las conductas y los actos, que son acciones voluntarias capaces de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En la responsabilidad civil contractual y extracontractual es necesario que haya un comportamiento del responsable, ya sea una acción o una omisión. La acción ocurre cuando alguien, mediante su conducta activa, provoca directamente el cambio en el entorno, mientras que la omisión sucede cuando se deja de hacer algo que deba de hacerse. El daño es el segundo elemento de la responsabilidad civil y se refiere a cualquier lesión, perjuicio o afectación de un derecho, interés o valor protegido por la ley. Según el artículo 1494 del Código Civil, una de las fuentes de las obligaciones es el hecho que causa daño o perjuicio a otra persona, como ocurre en los delitos. Por lo tanto, la obligación de reparar surge solo si el daño es real, ya sea presente o futuro, porque sin esta afectación concreta no existiría una obligación de compensar. Por otro lado, la culpa es el elemento subjetivo que califica ese hecho. No es lo mismo que la conducta en sí, sino que se refiere a cómo se llevó a cabo la acción. La culpa indica si la persona actuó de manera descuidada o negligente. Por lo tanto, es más preciso decir que alguien actuó culposamente o cometió un acto culposo. En palabras de la doctrina, la culpa es un factor subjetivo que busca relacionar el hecho con la intención o voluntad del responsable. El nexo de causalidad es el tercer elemento esencial de la responsabilidad civil. Se trata de identificar el responsable del daño comprobando si su conducta, ya sea por acción u omisión, fue la que realmente causó el perjuicio. Una vez establecido quién es el autor material del daño, es necesario analizar si esa persona está obligada legalmente a repararlo. Esto implica determinar si existe un fundamento que justifique esa obligación, lo que se conoce como imputación jurídica. En otras palabras, se evalúa si según las normas legales el autor del daño debe responder por él o no. Los demás elementos de la responsabilidad civil extracontractual son el daño material, el daño moral subjetivo, el lucro cesante y el daño emergente. En primer lugar, el daño material se refiere a resarcir las consecuencias patrimoniales causadas por una lesión. Consiste en la indemnización por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en la reposición de la situación del interesado a su estado original, como si ésta no hubiera sufrido alteración alguna, debiendo comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante. El daño moral subjetivo busca comprender el sufrimiento o dolor emocional y compensarlo hacia la víctima. En cuanto a los daños morales, la doctrina y la jurisprudencia están cada vez más de acuerdo en que cuando se impone una sanción injusta, que además debe ser contra la ley, viola un derecho constitucional, es posible solicitar una indemnización por los perjuicios morales causados. El lucro cesante, según el artículo 1614 del Código Civil, es la ganancia o beneficio que se deja de obtener debido a que una obligación no se cumplió de manera imperfecta o su cumplimiento fue tardío. En otras palabras, el lucro cesante es un tipo de daño patrimonial que representa la pérdida de una ganancia legítima o de un beneficio económico que la víctima o sus familiares habrían obtenido si el daño no hubiera ocurrido. Entonces, el dinero que se dejó de ganar por culpa del evento dañoso incurre en este tipo de daño. El daño emergente, según el artículo 1614 del Código Civil, es el perjuicio o pérdida directa que resulta de que una obligación no se haya cumplido de manera incompleta o se haya retrasado su cumplimiento. Este concepto incluye tanto los perjuicios materiales, como por ejemplo la pérdida de bienes o dinero, como los perjuicios morales, como por ejemplo el sufrimiento o el daño emocional.
responsabilidad precontractual. Bueno, ¿qué es la responsabilidad precontractual? Se entiende como ese aspecto preliminar, precontrato que se desarrolla como búsqueda de garantía para la finalidad de un negocio jurídico. Por regla general, los contratos se desarrollan a través de una acción única. Sin embargo, el precontrato busca generar una garantía para las partes a la hora de desarrollar su negocio jurídico. Asimismo, es una parte histórica de los contratos. En algunos casos se hace necesario volver atrás a esta etapa precontractual en casos donde existen perjuicios para alguna de las partes. De tal manera que pues se hace como una etapa de garantía para ambas partes, ya sea si existe una lesión enorme en algún contrato o algún perjuicio pues que se establezca en esta etapa, pues busca generar una mayor seguridad por parte de estas. Dentro de esta misma se encuentra como regla general la buena fe y el no uso del derecho, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que la buena fe es un principio que rige nuestro ordenamiento jurídico, que habla básicamente de la lealtad de las partes a la hora, ya sea de celebrar el contrato, sino también de ejecutar y de realizar los actos pertinentes. Entonces, se entiende como la honestidad y lealtad de las partes a la hora de celebrar un negocio jurídico y que es de relevancia, pues si no adolecería de vicio y pues sería una culpa incomprehente, ¿no? Asimismo, el no uso del derecho se entiende como aquellos derechos, digamos, que el ordenamiento jurídico nos ofrece a la sociedad. Se entiende que existe un abuso del derecho cuando el fin mismo de los derechos ha sido alterado, a pesar de que los derechos tienen cierta ambigüedad y relatividad, existen ciertas interpretaciones para estos mismos. Entonces, si el fin mismo de estos derechos ha sido alterado, se considerará abuso del derecho. Bueno, además de eso, tenemos en cuenta que existen diferentes tipos de precontratos, como yo lo había mencionado, y dentro de esos está la oferta, la opción, la promesa de contrato, que son como los más relevantes e importantes, ¿no? Bueno, iniciando con la oferta, que se estipula en el artículo 850 del Código del Comercio, que establece que es una propuesta en la cual una de las partes establece una oferta hacia otra pues, que se le llama proponente, y también en ese caso pues está el destinatario, ¿no? La oferta es un negocio jurídico unilateral, es un cuasi contrato. Dentro de esto pues busca garantizar, digamos, de cierta manera un negocio jurídico, y este mismo tiene un espacio de tiempo para ser aceptado o negado por parte del destinatario, ¿no? Entonces, pues podemos observar en la compra de un bien inmueble, vamos como ejemplo a Pepito y tenemos como ejemplo a Juan. Pepita se entiende como la proponente del negocio jurídico, quien vende, digamos, su bien inmueble por cierto precio, 90 millones, y Pepita, pues el destinatario. Si la oferta se realiza de manera verbal, se entiende que Juan debe aceptarla inmediatamente. Si no se considera, si se realiza por fuera de este tiempo que se estipuló de manera inmediata, se considera una contraoferta. Se entiende que la oferta debe tener los siguientes requerimientos, ¿no? No cualquier oferta se considera de esta manera, debe ser una seria y que únicamente se necesite, como forma de perfeccionamiento, la aceptación del destinatario. Entonces, digamos que dentro de los requerimientos pues existe un objeto que sea lícito, que la causa, digamos, sea lícita y que exista una comunicación al destinatario. Esos son como los requerimientos básicos en la oferta, ¿no? Asimismo, estableceremos que en caso de que la oferta se haya realizado de manera escrita, el destinatario tendrá la posibilidad de dar una contestación
posterior 6 días como forma de aceptación de dicha oferta. Bueno, eso es en el caso de la oferta. En el caso de la opción, pues está regulada a través de la ley 51 de 1918, en el artículo 27, en el cual se entiende como aquella en que la parte se compromete o se obliga a cumplir con una obligación, ¿no? En el caso de la opción se entiende que tiene como requerimiento esencial que exista una condición. Si no existe una condición, no existe la opción. Además a ello, pues se entiende que la condición debe cumplirse en un lapso de 1 año. Y como parte también agregada, pues que las partes, en caso, pues pueden consentir prolongar el término de plazo pues, para el cumplimiento de esa condición. Aunque digamos que la opción ha tenido como diferentes formas de entendimiento y a veces su naturaleza es como un poco inentendida. En caso de la opción, pues que aunque se entiende que es un tipo de negocio jurídico en el cual solo están las dos partes, pero en este caso únicamente una de las partes es quien se obliga con la otra a cumplimiento de la obligación. También se le conoce como promesa unilateral. Entonces, hablando de esto, pues nos vamos al artículo 1611 del Código Civil, el cual establece los requerimientos necesarios para hablar de una promesa. Primero, pues que esta promesa sea escrita. La segunda, que sea válida y que no esté contraria a la ley. La tercera, que exista un plazo y una condición para el desarrollo y el término del contrato. Y la quinta, que solamente necesite como perfección la tradición de la cosa. Esa es en regla general como la opción, ¿no? Como forma o figura del contrato. Ahora cuando hablamos de la promesa del contrato, pues digamos que está regulada tanto por el código a través del artículo 1611 como también a través de la ley 153 de 1887 en el artículo 89. Digamos que dentro de los requerimientos de estas, digamos que es nuevamente pues, que esta sea escrita, que tenga un plazo, una condición, que necesite únicamente la tradición del bien para ser perfeccionado y pues que sea válida. Esas son como una de las más relevantes formas de precontrato y pues necesita de cierta manera de ciertas formalidades y solemnidades para que se considere válida. En tanto a ello, pues vamos que las promesas de compraventa deben desarrollarse bajo una escritura pública. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las causales y eximentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Para empezar, debemos tener claro primero qué es una causal y qué es un eximente. La causal es la razón por la cual se atribuye la responsabilidad civil, es decir, el hecho por el cual se genera la obligación de reparar. Por el contrario, el eximente es la circunstancia que excluye o disminuye la responsabilidad aunque haya ocurrido un daño. Ahora bien, debemos tener en cuenta que las causales y los eximentes de responsabilidad civil son conceptos clave para determinar cuándo y por qué una persona debe responder por un daño causado, así como también cuándo la persona puede quedar exento de dicha obligación. En la responsabilidad civil contractual, las causales se vinculan al incumplimiento de las obligaciones pactadas, ya sea por un retraso, un defecto o un no cumplimiento total. Sin embargo, existen eximentes que pueden excluir la responsabilidad, como lo son el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa de la otra parte. Por el contrario, en la responsabilidad extracontractual, las causales que están relacionadas con los hechos ilícitos que vulneran los derechos de los otros, mientras que los eximentes, como lo son la intervención de un tercero
y el estado de necesidad pueden eliminar la obligación de indemnizar. Vamos a encontrar ahora lo que es la responsabilidad civil contractual y sus causales de responsabilidad. La primera es el incumplimiento absoluto. Esta primera causal se configura cuando una de las partes incumple por completo la obligación pactada en el contrato. El incumplimiento absoluto implica la falta total de la ejecución de la obligación, lo que genera un daño directo a la persona afectada. Este tipo de incumplimiento puede deberse a una negativa expresa de cumplir o a la imposibilidad material de hacerlo. Pepito contrata a Juanito. Juanito tiene una empresa de comestibles. Pacta con Pepito que para el día 15 de diciembre del 2024, Juanito va a hacer una entrega de un lote de productos a Pepito. Se llega el 13 de diciembre del 2024 y Juanito llama a Pepito y le dice que no le va a hacer la entrega. Sin una justificación válida, simplemente no quiere realizar la entrega. En este ejemplo podemos ver cómo se incurre en un incumplimiento de lo absoluto, lo cual este incumplimiento desencadena una obligación de reparar daños sufridos por la parte afectada. Porque no se sabe si Pepito con ese negocio quería entablar su propio negocio y esto le puede generar pérdidas económicas o incluso un daño moral. Como segunda causal encontramos lo que es el cumplimiento defectuoso. El cumplimiento defectuoso ocurre cuando una de las partes realiza la obligación pactada, pero lo hace de manera parcial, incorrecta o en condiciones distintas a lo que se estableció en el contrato. Aunque la obligación se cumple de forma parcial, el resultado no satisface las expectativas legítimas de la otra parte, generando así un perjuicio que puede ser objeto de reparación. Juanito tiene una empresa constructora. Pepito lo contrata para que le construya un bien inmueble. En el contrato pactan que el bien inmueble se va a construir con ciertos materiales específicos. A la hora de construir el bien inmueble, Juanito cambia los materiales acordados en el contrato por unos de menor calidad. Al hacer la entrega del inmueble, Pepito se da cuenta que Juanito hizo el cambio de los materiales, o sea, estamos hablando de unas condiciones distintas a lo acordado, por ende hay una serie de perjuicios creados para Pepito y ahí vemos el claro ejemplo del cumplimiento defectuoso. Como tercera causal encontramos la mora en el cumplimiento. La mora se configura cuando el deudor no cumple con la obligación de dar en el tiempo estipulado anteriormente, generando así un retraso que causa perjuicios a la parte acreedora. La mora puede ser excusable si se justifica adecuadamente, pero por lo general implica la obligación de indemnizar por los daños derivados del retraso. Un contrato de arrendamiento. En los contratos de arrendamientos, el arrendador y el arrendatario estipulan una fecha de entrega. El arrendador debe tener disponible para dicha fecha que el arrendatario pueda establecerse en el bien inmueble. Si por alguna razón el arrendador no cumple con lo pactado, ya se genera un perjuicio, ya que el arrendatario tenía todo destinado para pasarse a ese lugar en la fecha acordada y no se sabe si contaba con otras condiciones para ello. Pasando un poco los temas, ya llegamos a lo que son los eximentes de responsabilidad civil contractual. Como primera medida, encontramos lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor. En el caso fortuito o la fuerza mayor, debemos tener en cuenta que son circunstancias externas imprevisibles e inevitables que hacen imposible el cumplimiento de una obligación contractual. Estas circunstancias exigen al deudor de responsabilidad siempre y cuando se demuestre que el incumplimiento fue consecuencia de dichos dos eventos.
Encontrar a un fabricante que tiene destinados ciertos productos porque ya lo ha pactado mediante contrato con diferentes empresas a distribución de ciertos productos. Hay un terremoto por lo cual se le imposibilita la entrega de dichos productos. Él debe encargarse de demostrar que las causas de fuerza mayor fueron las encargadas de retrasar su proceso o de acabar con la entrega de lo que ya estaba pactado en ciertos contratos. Es importante destacar que estos eventos deben ser ajenos a la voluntad de las partes y no atribuibles a la negligencia o al descuido del deudor, ya que entonces no estaríamos hablando de caso fortuito o fuerza mayor. Como segundo eximente nos encontramos frente a la culpa de la contraparte. Esta se da cuando el cumplimiento de una de las partes se debe a la acción u omisión de la otra parte. El deudor queda exento de toda responsabilidad. La culpa de la contraparte puede ser parcial o total dependiendo de la influencia del incumplimiento. Pepito contrata con Juanito. Juanito tiene una empresa de textiles, se encarga de realizar prendas de ropa, prendas de vestir. Pepito le dice que quiere encargar 50 prendas. Juanito le dice que sí, pero que primero debe dar una parte del abono del dinero para él así poder comprar los materiales y empezar. Pepito no da el abono y simplemente se va y espera que Juanito cumpla con la parte del contrato. En este caso podemos ver que se le impide al fabricante cumplir con lo acordado. ¿Por qué? Porque Pepito no cumplió con la parte acordada, que era que él debía abonar cierto valor para poder recibir sus productos. Como tercer eximente de responsabilidad civil contractual nos encontramos frente al hecho de un tercero. Este eximente hace referencia a que si el cumplimiento contractual se debe a la intervención de un tercero ajeno al control de las partes, el deudor queda exento de responsabilidad. Un transportista contratado para trasladar unos productos hacia su comprador sufre un robo durante dicho camino. Aquí nos encontramos frente a un hecho tercero, ya que las partes no cuentan con que este hecho suceda y el transportista solamente estaba cumpliendo con su labor de llevar los productos. Aquí la responsabilidad se le atribuye al tercero y es quien debe hacerse cargo de la entrega o del pago de los productos. Terminando el tema de responsabilidad civil contractual con sus causales y eximentes, nos encontramos ahora frente a la responsabilidad civil extracontractual con dichos causales y sus respectivos eximentes. Empecemos. Existen 4 causales principales de responsabilidad civil extracontractual. El primero es el hecho ilícito, y debemos tener en cuenta que un hecho ilícito es una acción o omisión que infringe una norma jurídica, causando daño a otro. En términos simples, un hecho ilícito es un acto que atenta contra los derechos de una persona o contra el orden público establecido por la ley. Esto incluye no solo actos dolosos, quiere decir intencionales, sino también actos negligentes o imprudentes que generen un daño previsible. Ubiquémonos en el escenario de un conductor negligente e imprudente. Este sale en las calles manejando su vehículo, ocasiona un accidente en el cual salen varias personas heridas. Como primera medida encontramos que es una persona negligente e imprudente. Sabe que en esas condiciones no puede manejar un vehículo. ¿Por qué? Porque un vehículo es un arma con el cual puede atentar contra la vida de la demás población civil. Por ende, en el momento en el que él toma su vehículo debe tener un mínimo conocimiento de las normas de tránsito. Las normas de tránsito te dicen:
no puedes exceder la velocidad, no puedes conducir tomando. Independientemente de cuáles sean las razones, esta persona por su negligencia y su imprudencia ha cometido un hecho que afecta contra el derecho de las otras personas, por lo tal genera una responsabilidad civil. Como segunda causal de responsabilidad civil extracontractual encontramos la omisión de un deber legal. En algunos casos la responsabilidad extracontractual puede surgir no por un acto positivo, sino por una omisión a cumplir con una obligación legal. Esta omisión puede generar un daño a otro aunque no haya existido la intención de perjudicar. Nos encontramos frente al típico médico que conocemos cada vez que vamos al hospital o a las clínicas. No quiso seguir los procedimientos establecidos porque no detecta una enfermedad grave en una paciente. Utiliza otros medicamentos, los cuales lo que hacen es empeorar la situación de la paciente. Él se da cuenta que a la hora de realizar los estudios le faltó uno, que era el que daba la condición clínica del paciente, pero él al realizar otros dijo, no considero necesario hacerlo porque no tiene nada. La paciente realmente tenía una condición clínica grave y por ende al no ser atendida correctamente sufre complicaciones. Y pues en este caso es una omisión al deber de atención y al cuidado del paciente, porque el doctor debe cumplir con todos los requisitos hasta dar con qué diagnóstico es lo que tiene la paciente. Si ya se han agotado todos los requisitos y todos arrojaron que la paciente está bien, ya se puede dar un dictamen médico que configure que la paciente está bien. Como tercera causal de responsabilidad civil extracontractual encontramos la creación de un riesgo especial. Este se trata de aquellas actividades que por su propia naturaleza crean riesgo para los terceros, riesgos que aparte son adicionales. Pueden generar una responsabilidad extracontractual si dicho riesgo se materializa en un daño. Esta causal está vinculada a la teoría del riesgo y aplica principalmente en las actividades peligrosas que afectan el entorno o a otras personas. Ubiquémonos en el escenario de que una empresa maneja productos químicos muy peligrosos. Debido a un fallo en sus procedimientos de seguridad, se causa una fuga, la cual contamina el río. Los habitantes de la zona lo que hacían era utilizar dicha agua de ese río para suplir sus necesidades básicas. Al estar contaminadas, lo que hace es que las personas sufren fallas en su salud. Por ende, la empresa debe asumir la responsabilidad objetiva debido al riesgo inherente de su actividad. Como cuarta y última causal, encontramos acto de daño causado por un tercero. En algunos casos, el daño no es causado directamente por la persona demandada, como lo mencionábamos en la responsabilidad civil contractual, sino por un tercero. Pero aún así, la responsabilidad puede recaer sobre la parte que de alguna manera era responsable para evitar el daño. Esto puede ocurrir si la persona demandada tenía la obligación de supervisar o evitar que un tercero causara dicho daño. Juanito es el dueño de una joyería. Pedro es el comprador. Un día antes de que Juanito entregue las joyas, percata de que no tiene el equipo de seguridad necesaria que requiere un establecimiento de esos. Pero él confía en que no va a pasar nada y el día siguiente va a hacer la entrega de las joyas de Pedrito. La noche anterior a la entrega entran unos hombres armados, atentan contra el negocio de Juanito, se llevan la mercancía y destruyen el bien inmueble. Pepito, al darse cuenta de esto, va al lugar y revisa que ni siquiera hay cámaras de seguridad. En este ejemplo podemos darnos cuenta que el responsable es el dueño de la tienda, porque al manejar un negocio como lo es la joyería y la mercancía de este tipo, podía haber previsto que iban a intentar en cualquier momento
robarlo. Y así no lo hicieran, debía establecer los parámetros de seguridad para ofrecérselo a sus clientes. Por ende, Juanito responde ante Pedrito. Ahora bien, pasamos a los eximentes de responsabilidad civil extracontractual. Como primera medida encontramos el caso fortuito o fuerza mayor. En segundo lugar, encontramos la culpa exclusiva de la víctima. Quiere decir que en algunos casos el daño es causado no solo por la acción del demandado, sino también por la conducta de la víctima. Si la víctima contribuye de manera significativa en el daño que sufre, la responsabilidad del causante puede ser atenuada o incluso eliminada por completo. Yéndonos a un caso, imaginémonos en el escenario en el cual un peatón cruza la calle en un lugar no permitido, por ende es atropellado, ya que el conductor no logra evitarlo, y el peatón demanda al conductor. En este caso vemos que es culpa exclusiva de la víctima, ya que si éste no se hubiese pasado la calle de manera incorrecta, no habría ocasionado que el conductor tuviese la necesidad de reaccionar así y aún así, evitando atropellarlo, no pudo hacerlo. Continuando, como tercer eximente de responsabilidad encontramos el hecho de un tercero. Este es similar a lo que ocurre en la responsabilidad contractual, y cuando el daño es causado por un tercero, la persona que en principio sería responsable puede quedar exenta de reparar el daño si demuestra que el hecho ilícito fue totalmente causado por el tercero. La clave aquí es que la parte demandada no tenía control sobre las acciones del tercero y que el daño no fue previsible o evitado por su parte. Imaginémonos el escenario para este ejemplo de un empleado de una empresa que causa un accidente durante el cumplimiento de sus funciones, pero actuó fuera de las directrices dadas por su empleador. En este caso, justamente, el empleador puede quedar exento de responsabilidad si se demuestra que el daño fue causado únicamente por la acción negligente del empleado fuera de sus deberes y sin acatar las órdenes que se le dieron directamente. Como cuarta y última eximente de responsabilidad civil extracontractual, para no aburrirlos con este video tan largo, encontramos el estado de necesidad. El estado de necesidad se presenta cuando una persona causa un daño para evitar un mal mayor, actuando en una situación de urgencia. En estos casos, la persona no puede ser considerada responsable si su acción fue la única opción razonable para evitar un perjuicio mayor, aunque se haya afectado a otro. Último ejemplo, para que pasen con mis otros compañeros, y es, imaginémonos el escenario en el que un bombero, durante un incendio, rompe una ventana de una casa para salvar a una persona que está atrapada en su interior. Aunque la acción de romper la ventana genera un daño material a la propiedad, el daño causado no se imputa al bombero, ya que él actuó para salvar una vida que prevalece sobre cualquier bien material. Esta historia continuará. A continuación les voy a hablar sobre la responsabilidad civil subjetiva en el derecho colombiano. Esta es el principio general en materia de responsabilidad civil, tanto extracontractual como contractual. Esta se encuentra basada en el artículo 2341 del Código Civil, que establece quien causa un daño a otro por culpa o por negligencia está obligado a repararlo. En este enfoque es esencial demostrar que la conducta del agente fue culpable, ya sea pues por dolo o por negligencia, y que esta conducta causó un daño a la víctima. Bien, como fundamentos legales, pues obviamente tenemos el artículo 2341 del Código Civil. Procedo a leer lo que contiene. El que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.
Bien, este artículo principalmente consagra la base de la responsabilidad civil subjetiva, la obligación de reparar pues, un daño que es causado por una acción o por una omisión pues, de manera culposa. Bien, como segundo, pues en el Código de Comercio se establece el ámbito contractual, ¿no? Pues, se exige que las partes cumplan pues con las obligaciones conforme pues a la buena fe o el principio de la buena fe. Si una parte actúa con culpa o, pues, o con negligencia, pues puede generarse la responsabilidad pues, civil subjetiva. Bueno, sería en materia comercial. Como segundo, como tercero, perdón, nos encontramos a la Constitución pues, Política de Colombia. Si bien en esta no regula directamente la responsabilidad civil subjetiva, pues establece pues, principios generales como son la solidaridad, la protección de los derechos fundamentales que sustentan el deber de reparar pues, estos daños. Por otro lado, pues estos daños que son pues, causados obviamente pues, por la culpa. Bien, para que se configure la responsabilidad pues, civil subjetiva deben cumplirse ciertos elementos que pues, conforman esta estructura. Como primero se necesitaría que sea pues, culpa o dolo. Bien, la culpa se refiere pues, a la negligencia o a la imprudencia o incluso la impericia en la conducta de la gente. Por ejemplo, pues no cumplir con estándares mínimos de cuidado, como al manejar un vehículo, o sí, como un vehículo, por decirlo así. Bien, como segunda, pues el dolo, que es la intención deliberada de causar un daño, actuando pues con conocimiento de las consecuencias. Hay que saber, conocer y tener la intención de causarlo. Bien, como segundo elemento encontramos el daño. Este daño debe ser real, debe ser cierto y debe ser demostrable. Este puede ser de dos tipos. Encontramos el primero, el patrimonial, y el segundo, el extrapatrimonial. Bien, en el patrimonial, los daños económicos o materiales. En el daño extrapatrimonial nos enfocamos más a un daño moral o incluso pues, a lesiones a derechos fundamentales. Como tercero encontramos la relación de la causalidad. Bien, debe existir un vínculo directo entre la conducta culposa y el daño que se ha generado. Si no se demuestra esta relación o este vínculo, no puede atribuirse pues, una responsabilidad. Como cuarto elemento encontramos la antijuricidad. Bien, el daño debe ser antijurídico, es decir, que la víctima no está obligado a soportarlo según pues, el ordenamiento jurídico. Estos se encuentran pues, prácticamente tipificados en los códigos. Bien, por otro lado, hablemos de la aplicación de esta responsabilidad civil subjetiva. Bien, como primero en un ámbito extracontractual. Un ejemplo, una persona que no respeta las normas de tránsito y causa un accidente por exceso de velocidad o no respeta una señal de pare y esta conducta causa un perjuicio frente a otra persona. Bien, en estos casos es necesario demostrar que el daño pues, fue consecuencia de la culpa o dolo pues, del responsable. Segundo, en un ámbito pues, contractual, esta aplica principalmente cuando una de las partes que se desarrolla en un contrato incumple pues, sus obligaciones, ya sea pues, por negligencia, culpa o incluso por dolo, generando esta conducta perjuicios pues, a la otra persona. Por ejemplo, un proveedor que pues, no entrega un producto en condiciones acordadas y causa pues, pérdidas al comprador. Otro aspecto pues muy importante es la prueba de la culpa. En Colombia la carga de la prueba recae pues por regla general sobre la víctima, quien esta pues debe demostrar tres elementos, por decirlo así, o tres estructuras. La primera, la existencia del daño. La segunda, la culpa o la negligencia pues del sujeto agente. Y tercero, el nexo causal pues entre la conducta y el daño que se ha ocasionado. Bien. Sin embargo, pues hay ciertas excepciones o ciertos casos en los que se invierte pues esta carga de la prueba. Primero, pues como en actividades donde la culpa se presume, pues por ejemplo, pues en la responsabilidad médica o de transportadores, donde se da su primer paso diciendo que pues son los propios causantes.
Por otro lado, hay ciertos mecanismos o ciertas formas donde permite al sujeto agente pues, exonerarse pues, si demuestra pues, que el daño causado no ha sido desarrollado por él. El primero, el caso fortuito, fuerza mayor, un evento imprevisible, irresistible que pues, no se pudo controlar o no se pudo pues, prever. Como segundo, un hecho exclusivo de la víctima, cuando la víctima pues, realmente contribuyó de manera determinante pues, al daño. Tercero, un hecho exclusivo de un tercero. Si un tercero pues ajeno a la gente es el responsable del daño, pues la importancia de la responsabilidad se basaría en este sujeto agente. Bien, como otro aspecto, en Colombia se destaca mucho la responsabilidad pues, subjetiva, ya que presenta ciertos aspectos fundamentales. ¿Por qué? Primero, pues promueve la prudencia y la diligencia en las relaciones sociales entre pues, ciudadanos particulares e incluso las económicas. Por otro lado, garantiza la reparación de los daños causados pues, por conductas negligentes. Hay un principio que se va muy acorde de esto, un principio ético, de que quien causa un daño por culpa debe repararlo. Haciendo pues, un resumen de toda esta responsabilidad civil subjetiva, en Colombia esta pues sigue siendo este régimen como general para la reparación de daños, ¿no? Alineándose con el principio de que la culpa o negligencia debe ser el eje de la obligación de toda pues, indemnización. Responsabilidad objetiva y su fundamento legal. En el derecho colombiano, la responsabilidad civil objetiva es una figura que se aparta del análisis de la culpa y se centra en el riesgo inherente a ciertas actividades o en la mera causalidad entre la conducta y el daño. Entonces está consagrado principalmente en el Código Civil colombiano, aunque también se encuentra en legislaciones específicas y ha sido desarrollada ampliamente por la jurisprudencia. Su fundamento legal, pues la responsabilidad civil objetiva en Colombia pues se basa en el principio de riesgo creado y tiene sustento en normas específicas como el Código Civil, aunque el artículo 2341 establece la responsabilidad subjetiva. Al exigir la culpa, pues se entiende que en ciertos casos se puede aplicar la responsabilidad objetiva debido a actividades peligrosas o por disposición legal. En el Código de Comercio, pues se aplica en casos relacionados con actividades comerciales como el transporte de personas y mercancías, donde se presume responsabilidad por parte del transportador frente a los daños. De las normas especiales, la Ley 1480 de 2011 del Estatuto del Consumidor establece la responsabilidad objetiva para los productores y para los distribuidores de bienes y servicios defectuosos que causen daños. La Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que regula accidentes de tránsito relacionados con vehículos en circulación. Cuarto, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, pues han reconocido y desarrollado la responsabilidad objetiva en casos como daños derivados de actividades peligrosas como el uso de explosivos, manejos de sustancias tóxicas o hechos relacionados con el Estado. Los elementos de la responsabilidad objetiva en Colombia es primero la actividad peligrosa, pues la responsabilidad objetiva se aplica cuando una persona realiza actividades que generan un riesgo extraordinario para terceros, por ejemplo el manejo de maquinarias pesadas, el uso de explosivos, transporte de sustancias peligrosas. El segundo es el daño causado, porque pues es indispensable demostrar la existencia de un perjuicio cierto, ya sea patrimonial, o sea económico o extrapatrimonial, moral. El tercero es el nexo causal, porque debe existir una relación directa entre el daño y la actividad peligrosa sin necesidad de analizar la culpa o la intención del responsable. El cuarto es el control de la actividad o cosa riesgosa, porque la responsabilidad recae sobre quién tiene la dirección, el control o el beneficio de la actividad peligrosa. Entonces vamos a ver los casos en que se aplica en Colombia. Entonces tenemos como primero por ejemplo, empresas que manejan sustancias químicas peligrosas, constructoras que utilizan explosivos o centrales hidroeléctricas que generan energía. Los daños por animales o cosas. Según el artículo 2353 del Código Civil, el propietario o cuidador de un animal responde por los daños que éste cause, salvo que se pruebe caso fortuito o fuerza mayor. Similarmente, la responsabilidad por cosas inanimadas puede ser objetiva cuando la cosa implica un riesgo. Tercero, la responsabilidad del Estado.
El Estado colombiano puede responder objetivamente por daños causados por actividades peligrosas como operativos militares o la prestación de servicios públicos esenciales. Nos citamos en el artículo 90 de la Constitución Política. Productos defectuosos. Los fabricantes y los comercializadores responden objetivamente por los daños ocasionados por bienes defectuosos o inseguros conforme pues, al Instituto del Consumidor. La exoneración de la responsabilidad. Aunque en la responsabilidad objetiva pues, no se requiere probar la culpa, el responsable puede exonerarse si demuestra caso fortuito o fuerza mayor, o sea, un evento externo, impredecible e irresistible, pues de que no se puede atribuir al control del responsable. Un hecho exclusivo de la víctima, pues cuando el daño fue causado únicamente por la conducta imprudente de la víctima. El tercero es un hecho exclusivo de un tercero, si un tercero intervino de manera determinante para causar el daño. Ahora vamos a ver la importancia de la responsabilidad objetiva en Colombia. Entonces tenemos que pues, la responsabilidad civil objetiva en el derecho colombiano tiene como propósito garantizar la protección de las víctimas frente a los riesgos que generan ciertas actividades, incentivando a los responsables a adoptar medidas de prevención y seguridad. Este enfoque es particularmente relevante en un contexto donde el desarrollo industrial y comercial pues aumenta los riesgos inherentes para la sociedad.